Amigos, tengan muy buenas tardes, amigos, amigas, familiares, primos, primas, tíos, tías, los que van a llegar de amigos, un gusto saludarlos, les habla John Mario López en Cómo lo Pinto. Gracias por estar en mi canal y Cómo lo Pinto. Y más, ese más también pues vamos a mostrar la ciudad, comidas y una cantidad de cosas. Contestándole preguntas, alguien, antes quisiera hacer un comentario que me hizo reír mucho. Alguien vio un video mío, muy poquitas personas me han dicho no, y dijo que qué video tan malo. Entonces una señora le contestó que qué video tan malo. Una señora le escribió y le dijo, pues no lo vean. Pero el fondo es que en las redes sociales tú encontrarás de todo tipo de comentarios. Alguien decía que era como un baño público, encontrarás cosas muy bonitas, como encontrarás pues personas llenas de envidia. Y la envidia, mundialmente, alguien me decía alguna vez, es el mal de todos los humanos. Pero el proyecto está más vivo que nunca. Por más insignificante que sea la pregunta, más me da la fuerza de contestarla, así sea muy sencilla y que todos y muchos la sepan, pero para eso son las redes sociales, para eso son los canales. Lógicamente, les cuento, yo no he hecho demasiadas prácticas, porque yo ya sufro de una alergia, yo quedé pensionado por una situación de manejo de solventes, les doy esa recomendación. Yo veo que promocionan mucho la resina acrílica, que para pisos, que para cocinas, que para baños, pero no los veo usando protección, caretas de respiración. Es supremamente peligroso. Ojo, nosotros que manejamos 25 años pintura, ya estamos afectados en pulmones, con mucho miedo de afectarnos mucho más, pero haremos la práctica, se los prometo de todo corazón, porque esto no es un curso de natación por correspondencia. Alguien me preguntó, ¿qué era diluir? Ojo, diluir. Ella me decía que le dijera cómo diluir un esmalte alquílico, es decir, ¿qué tines le echan? Entonces, primero definamos un esmalte. La palabra diluir, colombiana, español, en nuestro diccionario, pero tiene bastantes sinónimos. Es decir, diluir es agregarle agua o solvente o thinner a un producto químico para que él no sea tan grueso y poderlo aplicar. Es decir, diluir quiere decir adelgazar. Entonces, si tú, por ejemplo, encuentras la expresión adelgazador, lo vas a saber que la palabra thinner, la palabra solvente, esto es lo mismo. El agua, normalmente el H2O para los vinilos, pues, como el agua como diluyente. Me queda solo una pregunta, la voy a borrar de allí, tipos pinturas para pisos. Ese ya hoy he hecho ya 3 videos. Vamos a poner pisos, aquí pinturas, ¿verdad? Para que no se me olvide la persona qué es lo que quiere que yo le explique. Entonces, bueno, diluir, adelgazar, es la misma expresión. Diluir es agregarle a una pintura líquida su solvente, su diluyente, su adelgazador, porque ella normalmente viene muy espesa, muy gruesa. Normalmente las pinturas hay un estándar mundial de dilución, es decir, no nos enredemos. Yo le digo a esa persona, ¿qué es diluir? Pues lógicamente echarle agua al vinilo, echarle barzol a un esmalte, echarle thinner a una laca, diluir un poliuretano. Hay veces cuando te viene, en la etiqueta puede venir, viene a viscosidad de aplicación, muy vinilos en Estados Unidos y en el Canadá. Es decir, nosotros en Estados Unidos y en Europa ya no se utiliza demasiado diluir. Ya ven, las pinturas ya vienen lógicamente con su disolvente. Pero en los tipos de esmaltes, en los tipos de poliuretano sí se diluyen. Pero bueno, a esa persona que me está diciendo cómo diluir un esmalte, nosotros la fórmula o el estándar mundial lógicamente es 4 partes del color, es decir, de la pintura, por una parte del disolvente. Ojo, del disolvente, del ajustador, del diluyente, también lo llaman reductor. Hay muchas expresiones que yo conocí en diversos países, pero es lo mismo. Es decir, un esmalte debe ser
Si yo tengo la cuarta parte por volumen, le agrego una parte. Pero hay una circunstancia que tienen que tener en cuenta. Bueno, pero el estándar es 4:1. Si yo voy a diluir una laca, si yo voy a diluir un vinilo, si yo voy a diluir una acrílica base solvente, ¿cierto? Si yo voy a diluir, por ejemplo, ya en los poliuretanos, ya el pintor, ojo, es diferente. Entonces yo aquí puedo diluirlo 4:1, 4 partes por 1, 4 partes por... Digamos que el estándar mundial de dilución es 4 partes por una parte. Pero recuerda, esa persona, porque sé que es una mujer, pregúntenme lo que sea, que yo con el mayor de los gustos, de una manera muy lúdica, de una manera muy sencilla, les explico para que ustedes tengan mucha claridad de qué es. Pero recuerda, para diluir o cuando yo diluyo una pintura, hay que tener en cuenta, y esto lo saben los pintores, qué tipo de pistola voy a aplicar. Ojo, si yo voy a aplicar con una pistola de alta, una pistola de baja, si yo voy a aplicar con una pistola de alta, si voy a aplicar con una pistola ecológica, ojo, si voy a utilizar un airless, si voy a utilizar un airless, que ya aquí esto es pintura de aire, pistolas de aire, compresores de aire, aquí ya es hidráulico, digamos, ya tiene mucho más presión y estos equipos ya disparan fluidos más pesados. Pero entonces, teniendo en cuenta también si yo diluyo 4:1, hay vinilos que son demasiadamente espesos. Por ejemplo, si tú te encuentras con un vinilo muy espeso y yo lo diluyo 4:1, te voy a decir una marca muy espesa, un Vinicryl. El Vinicryl es una marca que viene bastante espesa, no por espeso es que sea muy bueno, no. Acuerda que los rellenos hacen que las pinturas sean espesas, pero este es un tipo 1 de muy buena calidad. Si yo lo estoy diluyendo 4 partes, o sea, un galón, ojo, un galón trae 4 partes, trae 4 cuartos. Entonces yo te digo a ti que la dilución del fabricante es por 1/4, eso es lo que llamamos un 4:1. Pero si tú estás viendo, estás trabajando en tu casa, en tu oficina, en tu bodega, que la pintura cuando estás aplicándola, la ves que queda muy gruesa, que no te deja brochabilidad, esa es otra expresión, o que el rodillo no corre, brochabilidad es que la ves muy espesa, pues le agregas un poco más de agua. Es un manejo, es un criterio muy empírico, pero esa es la situación de los pintores. A medida de que va necesitando un poquito de agua, también el clima influye. Si estás trabajando a una temperatura de 1 de la tarde aquí en Cali, las pinturas se van gelando, entonces uno las tiene que ir hidratando. Igual me pasa con los epóxicos. Yo, por ejemplo, cuando diluyo un epóxico, 4 partes de pintura por 1 parte de catalizador y por 1 parte de solvente, este epóxico con ya a media hora o 1 hora empieza a gelarse. Es decir, esa es la expresión, se gela. Entonces, para que no se gele, usted lo que debe ir agregando poquitos de disolvente. Es dependiendo del clima, dependiendo la pistola, dependiendo, pero para no enredar a la persona. Concretamente, ¿cómo se diluye un esmalte? 4 partes de ese esmalte por 1 parte de Barsol. Recuerden, utilicen el thinner apropiado para cada marca de pintura, para cada tipo de pintura. No utilicen el llamado thinner corriente para diluir todo. Esto es benceno, esto es metanol, esto es agua y esto es alcohol. Y esto te dispersa lo que sea, pero te daña en el tiempo la pintura. Entonces, un esmalte alquídico, que fue lo que me dijo la señora, se diluye con Barsol. Barsol. ¿Y cómo se diluye? Lógicamente yo cojo el galón y le agrego 1/4 de Barsol y lo agito en una superficie grande dependiendo cada. Pero entonces el estándar mundial es 4 partes por 1 parte de su disolvente o de agua. Eso es lo que es diluir. Gracias a ustedes. John Mario López, un abrazo para todos.